¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrinos y pichurrinas míos? ¡Ole, ole, ole! Bienvenidos un día más aquí con el Orgaz, a esta vuestra casa. Faltaba más, faltaba menos. Bueno, más vale que os quedéis en vuestra casa porque aquí no cabemos todos. No nos vamos a engañar. Yo no voy a meter aquí a 115.000 personas porque no puedo. Ojalá pudiese, pero para eso necesitaría un estadio o algo más grande. No sé. En fin, va, da igual. Cada uno sabrá con sus aforos personales. Nenes, vamos con la fragancia después de pegarme un buchico de agua. Esto es muy andaluz, que lo sepáis. Vamos con Cair Fusión, ¿de quién? De Paris Corner. Así que, señores míos, señoras mías, notas de salida, corazón y fondo de esta fragancia que ofrecen como unisex y que tiende a lo femenino. Abiertamente. Abiertamente femenino. Pero, ¿un tío se la puede poner? No. No. Manzana, lichi, grosella y limón en la salida. Jazmín, rosa de Taif y pensamiento en el corazón. Almizcle, sándalo, cedro y dos tipos de vainilla no reconocidas como una o la otra. Ya me entendéis por dónde puedo ir. Hombre, una es Borbón, eso está claro, pero la otra vez a saber lo que será. En el fondo, vamos y seguimos pa'lante, como los de Alicante. Pichurrines, hijos míos, sí, efectivamente Paris Corner la está ofreciendo como una fragancia unisex, pero es abiertamente femenina, incluso hasta el punto de llegar a femenino infantil. ¿Por qué? Porque es que huele a golosina, huele a chuche, pero a chuche. Por eso digo que si se lo puede poner un tío, pues sí, pero es que se va a quedar como muy raro. Hombre, a no ser que sea un señor deconstruido, que está tan de moda, pues perfecto. Un aliade, pues vale, de acuerdo, para allá, para ellos. Pero os puedo garantizar que un hombre con estos olores es demasiado y excesivamente chirriante. Lo mismo que a mí en lo personal, y ojo, cuidado, porque me encanta. Es divina. Pero la englobo más dentro de una fragancia abiertamente, tengo que decirlo, todo es abierto hoy. Infantil. La considero una fragancia infantil. Muy infantil, pero es precisamente por este tono que tiene sumamente frutal de chuche. No hay que complicarse más la existencia con esto, de verdad. Porque todo lo que lleva hace el juego perfecto para oler a golosina. Golosina de frambuesa, con fresa, dulce, porque además es que es muy dulce. Yo la podría hasta incluso considerar un gourmand, a pesar de que ya estáis viendo que sí, está el lichi en la salida, pero todo lo demás, todo lo que acompaña es completamente floral. Pero es un gourmand floral, que te pasas. Delicioso. Creo que en una mujer queda también hasta incluso raruno, porque es infantil. Una mujer hecha y derecha, oliendo a gominola, pues no sé, a lo mejor si por aquello de, cuidado, voy a entrar en un topicazo y lo sé, por aquello de que una profesora o alguien que trabaje con niños pueda ejercer determinada afinidad con las personas con las que está rodeada, si son críos o niñas o lo que sea, pues puede ponerse este tipo de fragancias para no desentonar y llamar más la atención sobre las criaturicas para que no te estén tirando papeles ni te traten como si fueses un perrete. Claro, entonces por eso digo que la encuentro más para público juvenil que para público adúltero. Ya me entendéis. Lo siento, tengo que decirlo así de claro. No obstante, tenemos una fragancia que da 2 horas de estela, 2 horas de proyección, a 1 metro aproximadamente, estáis jugando todo el tiempo en esas 2 horas, y que va a durar más o menos unas 10 horas, porque la supera, porque es una fragancia que es melosa, es dulce y aguanta un montonazo. Si es que la salida lo tenemos todo hecho, manzana, lichi, limón, grosella. A ver, ¿qué más podemos pedir? Bueno, podemos pedir muchísimas cosas más, pero es que ya es una declaración total de intenciones esta salida que tiene, que es muy guapa, es una fragancia, está muy chula. Vuelvo a repetir, si a alguien le gusta este tipo de esencias, perfecto, perfecto. Pero no la puedo considerar una fragancia unisex, la puedo meter dentro del rango femenino. Aquí en mi psique, antigua, viejuna, la meto como un perfume femenino, pero no solamente eso, sino que ya me lo llevo a lo infantil. Me lo llevo a partir de unos 7 años para unos
16. 17 quizás estaría ya diciendo, uy, cuidadito, porque ahora con 17 las chiquillas están que parecen que tienen 40 años. Así que, por lo menos también aquí de cabeza, de todo lo que llevan corrido, la mayoría, por desgracia. Entonces, es que nos han salido muy listas todas. Está todo el mundo muy woke, excesivamente despertado para la edad que tiene. Entonces, poner en situación una fragancia que huele divinísimamente, pero que considero infantil. Nos estamos moviendo en ese rango hasta los 16, 17 años. Voy a ser ahí un poco, pero vamos, que no. Dicho esto, bodas, bautizos y comuniones. Teniendo en cuenta de que esto lo englobo para este tipo de público, lo siento en el alma. Luego ahí, todo el mundo echándose encima, lo siento, me da igual. Para este tipo de público juvenil, bodas, bautizos y comuniones, me da exactamente igual, lo pueden utilizar sin problemas. La considero además una fragancia, es de verano, la considero muy veraniega por ese rollo que tiene tan fresquibiri, es muy de verano, pero puede ser perfectamente aplicado en cualquier época del año, pero sí que es veraniega porque tiene ese rollito que da muchísimo juego, da mucho juego. Si hay alguien que se quiera sentir una lolita a pesar de tener 50 años, la puede utilizar sin problemas, que yo no voy a decir nada ni me voy a enterar tan siquiera. Porque tengo que decir que es muy gustosa. Debéis de probarla, haceros con ella, ir a algún sitio donde puedan vender las esencias de Paris Corner y probarla. Porque de verdad es muy gustosa. Pero creo que el rango de edad se me escapa un pelín. La considero básicamente una fragancia juvenil. No estoy diciendo infantil, y quizás antes lo haya dicho, pero creo que es más bien juvenil, porque a los niños no quiero que se lo pongan. Los niños sí que paso, y con 7 años ya está siendo niño, pero me entendéis, ¿no? Bebés y cosas así más pequeñitas de infancia, no. Ya cuando ya se tiene ahí una cabecita más o menos que ya va poniéndose en su sitio, en la medida que se pueda poner en su sitio. Señores míos, voy a hacer un repasico a ver qué me falta. En el corazón, la rosa, el jazmín y el pensamiento, muy bien jugados. Sí que está ligeramente atalcada la fragancia en el tramo medio. Y luego pasaríamos al fondo, en el cual ya se van dibujando maderas y esos dos tipos de vainilla que tengo que decir que están súper bien jugados porque no salen en exceso. Están revistiendo por completo todo el cuerpo del perfume a nivel de las moléculas que lleva y queda muy bien, están muy bien definidas porque no es algo que sea avasallante. Esta fragancia no huele a vainilla, es chuche, tal cual. Sí que evoluciona y te va llevando un poquito más hacia lo floral conforme ya va pasando el tiempo en el transcurso, pues aproximadamente en la segunda hora ya es cuando va cogiendo otro tipo de cuerpo, se vuelve hasta incluso ligeramente más floral si cabe, pierde un poco el ápice de estar oliendo tanto a chuche, pero sigue estando ahí ese rollo, pues juvenil, ni más ni menos. En fin, señores míos, señoras mías, hay gente que dice que esto se puede parecer a Loewe. Yo no conozco esa Loewe en cuestión, por eso no me hago mucho rollo con el tema de que pueda parecerse o dejar de parecer a una Loewe, pero huele a chuche. Así que quien tenga... Es que, a ver, fragancias con olor a chuchería y por todos lados, y sobre todo dentro del sector low cost, dentro del sector low cost, cosas con olores a chuches y a cosas comestibles hay un montón, ¿eh? A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y, claro, puede alguien decir que huele a una Loewe, como lo mismo que puede decir que puede oler a una de Fruit Company y te quedas más a gusto con un arbusto, porque es que de Fruit Company tiene, yo no la tengo, pero tiene una que huele a chuche total y absoluta. O sea que, ojo, cuidado, porque es que igual que huele a esto, puede oler a cualquier otra. Con lo cual, esto de que se puede dejar de parecer con respecto a que sea una fragancia de Paris Corner me da exactamente igual, porque yo entiendo que hay muchísimas fragancias como esta en el mercado y no tiene por qué parecerse a ninguna. A partir de ahí, a buen entendedor, pocas palabras bastan. En fin, como sé que ha habido gente que no le ha gustado esto, un dislike, un insulto pa'l pozo con la niña que está ahí desde el año 98. Por otro lado, ya sabéis que la japonesa, no la americana. Ya sabéis que si os ha gustado, los likes, los likes son gratis, las suscripciones, sí, estas sí es las suscripciones son gratis y la activación de campanita más gratis todavía para recibir las notificaciones cuando el Orgaz publique algo. Ya sabéis que
También podéis hacer aportaciones económicas con los Super Thanks y haceros miembros del canal y Patreon. Y además está La Alquimia del Perfume, mi libro, disponible en todas las librerías around the world, no, pero en América está, y aquí en Europa también. Os interesa, os metéis en el Amazon o por donde pilléis, que aparece La Alquimia del Perfume y os podéis hacer con un ejemplar divino de la muerte. Ya, por cierto, también tengo que decir, ya me gustaría poder dedicar el libro a todo el mundo, pero es algo imposible porque yo no puedo estar dedicando el libro a nadie porque yo no voy a ferias ni a nada de esto, por desgracia. Si me pagasen, pues yo iría, pero como no me pagan, pues no voy a ferias ni a nada de esto, para poder dedicar los libros de La Alquimia del Perfume que hay por ahí rulando un montonazo ya por el mundo mundial. Nos vemos, señores míos, mis pichurrines y mis pichurrinas. Auf Wiedersehen.